¿Cuáles son los requisitos del aborto terapéutico? Debe ser practicado por un médico, debe existir el consentimiento de la mujer embarazada o de un representante legal. En algunos casos, la mujer llega al consultorio, a la clínica, inconsciente, entonces tiene que haber una persona que dé consentimiento. Normalmente tiene que ser un familiar, ¿no? El aborto terapéutico es un hecho típico antijurídico y el sujeto culpable. No se sanciona ni a la gestante ni al médico que la practica, porque busca, en el caso, salvar a la vida de la madre, ¿no? Acá tenemos el artículo 263 del Código Penal, ¿no? Que reconoce al aborto como un hecho sancionado con pena privativa de libertad, porque esta produce la expulsión del feto, que obviamente constituiría en quitarle la vida al mismo. Tenemos al aborto seguido por lesión de muerte, cuando por efectos del aborto no consentido resultare una lesión, se impondrá al autor la pena de privativa de 1 a 7 años. Si ocurre la muerte, será de 2 a 9 años. ¿No? Cuando se produce un aborto, y especialmente en lugares inadecuados, se puede producirle lesiones graves a la mujer y obviamente puede provocar la muerte de la misma. El aborto seguido de lesión o muerte, oye, ya hemos visto este, el aborto honoris causa es el delito fuera sometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros, en consentimiento de aquella. Se impondrá reclusión de 6 meses a 2 años, agravándose la sanción de un tercero si sobreviene la muerte de la mujer, ¿no? En estas circunstancias, por ejemplo, este aborto honoris causa muchas veces se da sobre circunstancias en las cuales la mujer haya sido violada, ¿no? O sea, menor de edad y no se desea, digamos, con la idea de no perjudicarla en el desarrollo de su vida, se realizan ese tipo de abortos, ¿no? El aborto impune, cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, rapto, no seguirá de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará una sanción alguna siempre que la acción penal hubiera sido iniciada, ¿no? Requiere de que la víctima presente una denuncia para que se investigue el delito, ¿no? En esas circunstancias es lo que les decía, que la autoridad judicial va a autorizar el aborto. El aborto preterintencional es aquel que mediante violencia diera lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndolo notorio el embarazo. Se han dado casos en los cuales, por ejemplo, una discusión entre parejas o entre personas, ¿no? Ocurre un accidente, golpean, le hacen caer a una mujer y esta puede perder al niño. Dice que esta no es un hecho fortuito, tiene una pena privativa de libertad de 3 meses a 3 años, siempre y cuando sea visible que estaba embarazada o que el autor haya tenido, digamos, conocimiento del embarazo. El aborto culposo es aquel por culpa causare un aborto, incurrirá en prestación de trabajo de hasta 1 año. Son circunstancias en las cuales no se ha deseado el aborto, pero se ha dado en esas circunstancias. Práctica habitual del aborto. El que se dedicara habitualmente a la práctica del aborto incurrirá en una privativa de libertad de 1 a 6 años.
En esas circunstancias, como vemos, tanto la doctrina como la normativa van sancionando el aborto, ¿no? Como un hecho que causa daño a la vida y puede causar daños también a la madre. En estas circunstancias, la medicina legal va a hacer un estudio, un análisis de cuáles fueron las circunstancias por las cuales una mujer ha perdido a un niño, determinando si ha sido un aborto espontáneo, un aborto terapéutico o si ha sido un aborto provocado. ¿Ya? Entonces, en estas circunstancias es importante determinar qué tipo de aborto se ha realizado y los daños que podrían haber producido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora sí es momento de realizar los comentarios que tengan las dudas para ir, obviamente, fortaleciendo el aprendizaje de este nuestro tema, que es el aborto en nuestra materia de medicina legal. Los escucho, por favor. ¿Qué dudas, preguntas tienen, comentarios respecto al tema que hemos visto el día de hoy? Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Sí, lo Este, escucho. respecto a lo que es el embarazo, por ejemplo, en una pelea, digamos, de dos chicas, en lo cual la persona que le ha agredido no tenía conocimiento del embarazo de la muchacha y por la discusión que han tenido y por el golpe que ella ha tenido, pues yo ocasiono la muerte ocasiono el aborto de esa persona. ¿Yo podré ser sancionada, doctor? Ya, dice que dentro de la lógica no tendría que ser sancionada solo en los casos en los cuales se pueda determinar que el autor tenía conocimiento del embarazo o era visible. Sabe muy bien que el embarazo, digamos, es notoria a la vista, ¿no? Cuando ya tiene, digamos, un tiempo de gestación, hay un crecimiento del abdomen y en esas circunstancias la persona sería castigada. Pero en muchos casos se da el hecho y obviamente el agresor no tiene conocimiento, ¿no? De que la persona estaría embarazada. En esas circunstancias, obviamente no ha habido la intencionalidad y esta persona no va a ser castigada gravemente. Pero igual, o sea, ¿cómo se dice? Justamente pasó con una vecina que se agredieron así a golpes y Ujú. bueno, ella desconocía del embarazo, pero hoy por hoy creo que le está haciendo un proceso por el tema de la pérdida de su niño, de su bebé, la señora. A ver, se lo leo nuevamente el artículo 267, que es el aborto preterintencional. El que mediante violencia diese lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndolo notorio el embarazo o constándole este, será sancionado con reclusión de 3 meses a 3 años. En realidad, por las circunstancias, debe haber algún elemento complementario, ¿no? De que tienen problemas ya anteriores, hay algún antecedente anterior, ahí podría, digamos, continuarse el proceso. Pero si ha sido una circunstancia que no tiene mayor relevancia o no tiene otros antecedentes, no tendría que darse curso. Es un poquito, digamos, complicado hacer el análisis sobre un caso que no se tiene todos los antecedentes, ¿no? Sería interesante averiguar más datos para ver qué es lo que ha ocurrido. Y si es que obviamente está yendo por un delito de aborto interintencional o ver, digamos, otro tipo de delitos que podrían ser lesiones leves, graves, gravísimas. Oh, ya, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Participemos, Doctor, por favor. ¿Sí? cuando, cuando se practica el aborto y
se entera, digamos, la justicia, ¿a quién va a hacer el juicio? ¿La persona que lo ha realizado o A la la persona que mujer, esté? a la mujer se le inicia el proceso, al médico o al la persona que ha realizado el aborto. Normalmente son personas que tienen conocimiento médico, ¿no? O en el caso de que la mujer no haya consentido, también se puede proseguir contra terceras personas, el enamorado, los familiares, ¿no? Que le hayan llevado o le hayan inducido a la comisión de ese ilícito. Está bien, gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún comentario tal vez? ¿Nada? Natalie. No, doctor, ya le dije mi duda. Ya. Denia. Doctor, yo quería hacer una consulta. A ver. Dentro de las estadísticas del aborto, eh, cuál es el índice más alto? ¿En un aborto espontáneo o un aborto provocado? Ya. En nuestro medio, digamos, aquí en Cochabamba. Lastimosamente, las estadísticas, como le decía, son bastante leves, ¿no? Son bajas, porque se considera, digamos, el aborto espontáneo una circunstancia no sancionada, entonces no se toma en cuenta, no hay estadísticas reales. Lo que se tiene en algunos casos son los abortos producidos, ¿no? Que han sido atendidos por emergencias, por circunstancias en las que se ha podido identificar este tipo de abortos. Pero como le decía, ¿no? El aborto, al ser un hecho bastante, por su connotación, es escondido, no se conoce en realidad el número de abortos que se realizan en el país, porque les decía, no, no todos los abortos las autoridades se enteran, solo en los casos de que esta persona requiera una atención complementaria o tenga que salvarse la vida, ¿no? Por un mal aborto practicado. En esas circunstancias, les decía que aparecen las famosas llamadas estadísticas negras, ¿no? Que presumen que hay una gran cantidad de abortos que no son contabilizados por las autoridades, porque el aborto se los realiza en clínicas, en centros de salud o incluso en consultorios médicos, ¿no? Son circunstancias, obviamente, que nos hacen darnos cuenta de que es un hecho que es bastante dañino para la sociedad. Entonces, decirle que hay 1000 abortos al año, podríamos decir de que es poco. Oh, ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta, Pablo? Doctor, Karen, ¿sí? desde su punto de vista, ¿usted cree que esto se debería de poder hacer legalmente o legalizar? Ya que si no es legal, igual se practica, de alguna manera se podría controlar. Es un hecho, mire, bastante analizado, ¿no?
se puede analizar desde un punto de vista moral, un punto de vista jurídico y obviamente ambos tienen grandes contraposiciones, ¿no? Si hablamos dentro de lo que es la moral, tanto aplicable a lo que son los la costumbre, la religión, vemos de que el quitarle la vida a una persona es algo que es rechazado en esta y en todas las sociedades, ¿no? En el ámbito jurídico también, ¿no? El autorizar la suspensión de un embarazo también constituye el quitarle la vida. Entonces, la vida es protegida y se da en ciertas circunstancias simplemente que están permitidas. El poder, digamos, abrir la posibilidad de que el aborto sea una decisión de la persona es bastante peligroso, ¿no? Imagínense cuántos abortos se realizan actualmente. Si se permitiera, tal vez se duplicaría o triplicaría, ¿no? Entonces, son temas bastante complicados. A nivel mundial, por ejemplo, hay países que aprueban el aborto, pero obviamente este no soluciona los problemas de fondo. Muchas veces, especialmente en Bolivia, los embarazos no deseados son producto, digamos, de relaciones no protegidas. Entonces, por eso muchos han hecho las campañas de tener una sexualidad consciente, ¿no? Utilizando medios anticonceptivos. Pero sabemos muy bien que las concepciones en Bolivia muchas veces se da por el calor del momento, por el consumo e ingesta de bebidas alcohólicas, una mala planificación o tal vez inmadurez, ¿no? En las personas menores de edades que van practicando las relaciones sexuales. Entonces, estos aspectos obviamente no son viables, no son aceptables para una aceptación de un aborto permitido, ¿ya? Porque obviamente estas tienen que tomar o asumir responsabilidades los padres. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez Karen, Noelia, para ir finalizando nuestra clase del día de hoy. Buen día, doctor. Muy Buenos buena días. pregunta. No tengo ninguna pregunta. Sí, sí, la escuchamos. Noelia, tal vez. Bueno, eso del aborto, como les decía, es un tema bastante complicado porque en Bolivia se ha ido discutiendo mucho. Hay, por ejemplo, organizaciones que pretenden influenciar en las autoridades para que este hecho sea permitido. Pero, como les decía, el análisis jurídico, moral, ético, hasta religioso, hoy en día no son, son aspectos que van limitando, ¿no? Esta práctica del aborto. Bueno, no hay dudas ni comentarios. Estaríamos dando por finalizada nuestra clase. Una cosita más, por favor. Ya he cerrado este primer trabajo que les había dado del feminicidio, las enfermedades laborales, y los que me han entregado ya está calificado, ¿no? Y los que no han entregado, lastimosamente, estarían perdiendo esa su nota, ¿ya? Voy a justamente, aprovechando la temática que estamos viendo, me gustaría ver de darles un trabajito que más sea un análisis, ¿no? De que me puedan hacer una investigación del aborto, temas conceptuales, para ir ampliando el tema y ver un poco la perspectiva de cada uno de ustedes referente, perdón, a esta temática. ¿Ustedes estarían de acuerdo o en desacuerdo? Y por qué tendrían que hacer un sustento de por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo? ¿Ya? Se los voy a pasar por WhatsApp.
el trabajo, que sería, digamos, el segundo trabajo, y obviamente con eso estaríamos ya complementando las actividades evaluativas en el segundo parcial, y se estaría simplemente el examen del segundo parcial. ¿Ya? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ahí va a poner la fecha también, ¿no, doctor? La fecha de entrega va a ser hasta, de una semana, ¿no? Hasta el próximo Ok. sábado. También Ya, los voy a está colocar. bien. Bueno, Gracias. que tengan buen fin de semana, cuídense, por favor, y nos vemos en la siguiente clase. Está bien, doctor, igualmente. Hasta luego, doctor. Hasta luego.